Guatemala. El Señor le bendiga, pastor. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, estar aquí con ustedes es un privilegio hermoso. Nos gozamos mucho, nos alegramos de poder estar aquí, ¿verdad? Bendiciones para el pastor. No lo conocí, pero qué gusto conocerlo. Y a ustedes tampoco los conocí, así que es un gusto conocerlos. Es una bendición estar aquí. Gracias, hermanos. Que pueden descender. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Siéntese, hermano, tome su lugar. Voy a tratar de ser breve. Sé que el tiempo pues, es corto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de aprovecharlo lo más que podamos con la ayuda del Señor. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Si quiere aquí mismo, no voy a hacer que se caiga, que está bien, este señor un poquito, entonces no quiero que se caiga. Amén. Si no van a decir pastor mojado a mí, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermano, y acompañe. Padre, te damos gracias, te decimos tu nombre, te agradecemos en esta hora toda tu misericordia, Señor. Aquí estamos delante de ti, con mucha gratitud, Señor, en nuestro corazón, con el propósito, Padre del cielo, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, de una manera grande, poderosa en nuestra vida, Señor. Estamos conscientes, Padre, que siempre tú, Señor del cielo, tienes planes, propósitos extraordinarios en nosotros, Padre de la gloria. Por favor, ayúdanos, por favor, Señor, bendícenos, por favor, Señor, manifiéstate de una manera especial, Señor, y permite, Señor, que tu palabra, que siempre, Señor, trae propósitos, que siempre nos edifica, que siempre, Señor, trae una exhortación para nosotros, Señor. A través de ella nosotros podemos ser ministrados, enseñados, instruidos, capacitados, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Al Señor. Amén. Pensando siempre, hermano, en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Es un tiempo, la verdad, es un tiempo hermoso. Es un tiempo precioso porque nosotros vemos tantas cosas, ¿verdad? Hoy en la tarde veíamos con los pastores, íbamos a ver ahí un lugar que les están ofreciendo para poder trasladarse, ¿verdad? Y gloria a Dios, digo yo, como el Señor está ensanchando su obra, como el Señor está haciendo cosas maravillosas y por todos lados. Y vengo precisamente anoche, les contaba a ellos que un pastor también me fue a enseñar allá en Boston, me fue a enseñar otro lugar donde se van a trasladar. Es decir que, hermano, la obra del Señor no se detiene, la obra del Señor sigue avanzando, sigue caminando, y eso es precioso, saber lo que Dios está haciendo. Pero en este tiempo también, hermano, tenemos que entender que así como la obra del Señor se ensancha, también, hermano, el enemigo está avanzando. Y también las cosas negativas también están aumentándose de una manera extraordinaria. Ahora, cada vez que ha habido aumento de lo malo, siempre Dios ha traído un juicio sobre la humanidad. Eso nosotros lo vemos, ¿verdad?, en toda la Escritura. Por ejemplo, usted se recordará en el tiempo de Noé, ¿por qué vino el diluvio, verdad? Bueno, hermano, una de las cosas quizás más relevantes era el pecado sexual que había habido en aquel momento, pero cuando nosotros ya vamos a ver, dice que se casaban, se daban casamiento, dice también, hermano, que comían y bebían. Siempre se ha comido y siempre se ha bebido, o sea que esa no era la señal, sino que había cosas específicas que ellos comían y bebían, ¿verdad? Que no era lo normal, y así podríamos citar eso. Más adelante nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Sodoma, ¿verdad? También qué era lo que había pasado en Sodoma, por qué vino la destrucción sobre Sodoma. Hermano, y también un aumento de pecado. Dice que había abundancia de pan, pero no se compartía con el hambriento. Es decir, habían tantas cosas. Más adelante, ya en el libro de Éxodo, vemos otra destrucción sobre la tierra de Egipto. Y ahí lo que había pasado es que los egipcios
desde Faraón hasta abajo, habían endurecido su corazón. Se había, hermano, endurecido de tal manera que no dejaban que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto. Lo querían tener sojuzgado. Ya llevaban 430 años ahí como esclavos y seguía aquella dureza del corazón. Pero a la par que se multiplica lo malo, también se multiplica lo bueno. Entonces, es decir, más bien dicho, si se multiplica lo malo, es porque se está multiplicando lo bueno. Recuérdense que la Biblia dice que mientras más oprimían a los israelitas en Egipto, más se multiplicaron, ¿verdad? Y eso, hermano, definitivamente pasa con nosotros, ¿verdad? Nos quieren oprimir. Algunos cristianos los quieren sacar de este país y más se multiplican. Quieren poner muro y de todas maneras se levantan por otro lado. O sea, se sigue multiplicando y eso es gloria a Dios por eso, ¿verdad? Por lo que Dios está haciendo. Fíjese, en el tiempo de Jesús, ¿qué era lo que más aumentaba en el tiempo de Jesús? Los religiosos. Hermano, los religiosos. Era increíble la cantidad de religiosos que había en el tiempo de Jesús y por eso lo querían matar. Pero, ¿qué sucedió? Que había tanta oscuridad que tuvo que venir una luz, ¿verdad? Pero a la vez también la oscuridad se estaba multiplicando. Si vamos más adelante, hermano, en el tiempo del apóstol, ¿cómo se llama? Pablo, aumentaban los falsos profetas. Por todos lados donde iba Pablo, habían falsos profetas, habían hechiceros, habían brujos, había de todo. En el tiempo de Juan dice que se habían multiplicado los anticristos. En el tiempo de Pedro, los burladores del evangelio se habían aumentado. Siempre, en cada tiempo, han habido aumentos. Ahora, Daniel, profetizando sobre el tiempo que a nosotros nos está tocando vivir, dice, hermano, que el conocimiento, la ciencia y la iniquidad, estoy utilizando varias versiones para decir esto, el conocimiento, la ciencia y la iniquidad se iban a aumentar. Es decir, si hay aumento de eso, dos cosas. Es porque hay aumento de cosas buenas y es porque, hermano, definitivamente viene una destrucción. Claro, la destrucción todavía falta. Así que tranquilo, no se me va a asustar usted, que para la destrucción todavía falta. Pero entonces, esto me hace pensar a mí que el aumento de las cosas negativas hace menguar las cosas positivas. Porque la Biblia lo dice, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Cada cosa negativa que se aumenta hace menguar lo positivo. Ahora, hermano, que se mengue el amor en el mundo, eso no es noticia, porque eso que ratos que ha estado pasando, pero que mengue el amor en los hijos de Dios, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos para no permitir que las cosas negativas empiecen a menguar lo positivo en nosotros. Hermano, gracias a Dios, mire, aquí pues se está buscando otro lugar para poder albergar a los hermanos, para poder albergar a los niños, para poder tener un lugar, hermano, más amplio, ¿verdad? Decía, hermana Ilka, decía, ya estamos trabajando por el calor que se puede juntar aquí, ¿verdad? Pero allá afuera hay frío, así que nos podemos mezclar un poquito y ya se compone la cosa, ¿verdad? Así que, hermano, definitivamente podemos seguir haciendo eso, pero hay otros lugares donde la gente no se quiere congregar, donde la gente no quiere buscar a Dios, donde la gente, al contrario de congregarse, hermano, están dejando de congregarse y de alguna manera a muchos los acostumbró la pandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia, hermano, no había dónde reunirse, ¿verdad? Todos en casa, ¿verdad? Y uno de pastor predicándoles así por Zoom, ¿verdad? No por Zoom, no, por las redes, ¿verdad? Uno predicándoles, creyendo que los hermanos lo estaban oyendo y que el seminario lo estaba oyendo. Era tremendo, ¿verdad? Pero entonces, hermano, nosotros tenemos de cuidarnos, porque no será que todo este aumento de iniquidad, todo este aumento de cosas negativas, perdón, es
que yo me separo mucho mi micrófono, de predicar aquí con más cerca. ¿No será que todas estas cosas están deteniendo como un dique lo que Dios quiere hacer en nosotros? Están deteniendo, están impidiendo que nosotros, hermano, alcancemos aquellas cosas. Y fíjese que entonces empiezan a brotar en medio de nosotros, en medio de nosotros, del pueblo de Dios, algunos pensamientos, ¿verdad? Dentro de los pensamientos que empiezan a brotar, dice, ay, ¿para qué tanto culto? Hasta en México tienen un su dicho, ¿no hay algún mexicano aquí? ¿Quién es mexicano? No. Tienen un su dicho por ahí los hermanos, también los hermanos, que dice, yo no sé si en todo lugar, pero yo lo he oído, ¿verdad? Mucho culto, y nada de Acapulco. Y empiezan a brotar algunos deciles así, ¿verdad? Y otra de las cosas que también se dice, y es donde yo quisiera quedarme un poquitito, es con relación al conocimiento. ¿Para qué tanto conocimiento? Y entonces ahí sí se van a la Biblia y dice, porque el conocimiento envanece. El amor es el que edifica, pero el conocimiento envanece. Y uno dice, eso lo sacan de contexto, porque al final de cuentas la Biblia dice que tenemos que alcanzar el conocimiento pleno. Es decir, hermano, nosotros no importa qué tanto conocimiento tengamos, una vez lo pongamos en práctica no hay problema. El problema de la gente que se llena de conocimiento y no lleva a la práctica la palabra, eso sí es un problema, porque al final de cuentas la misma palabra que les fue predicada, esa misma les servirá para demandarlos en el día postrero. Pero entonces nosotros sí deberíamos de estar conscientes que es importante el conocimiento. Y yo quisiera aquí, hermano, empezar a mostrarle algunas consecuencias de la falta de conocimiento, aunque ese no es el tema, solamente para que veamos. Por ejemplo, dice Job 42:3, tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? No voy a leer el resto porque lo que me interesa es esa parte. ¿Quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Eso quiere decir, la falta de conocimiento oscurece cualquier consejo. Cuando la gente rechaza el conocimiento, lo que pasa es que también, hermano, el consejo se les vuelve oscuro. Por eso, aunque se les dé el mejor consejo, nunca lo van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque están rechazando el conocimiento que viene de parte del Señor. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, yo sí quiero el conocimiento, pero también quiero la práctica. Yo siempre he dicho, mire, el conocimiento está aquí en la cabeza. El entendimiento, dice la Biblia, que está en el corazón. Y la práctica está en las piernas, en las patas, iba a decir. En las piernas. Es que estaba refiriéndome a ovejas, las patas. Si uno habla de ovejas, no hay problema. Es decir, está en nuestro caminar, pues. O sea, yo recibo el conocimiento, tiene que descender para entender ese conocimiento y luego tengo que caminar en ese conocimiento, porque si no, ¿de qué me sirve? Es decir, que el conocimiento es importante. ¿Por qué? Porque si no se oscurece el consejo. Voy a ir rápido en esto porque quiero llegar a un punto, si Dios me lo permite. Proverbios 5:6. Ella no transita por una senda de vida. Su sendero es tortuoso por falta de conocimiento. Eso quiere decir, hermano, que el que tiene falta de conocimiento, su sendero, su caminar, siempre va a ser tortuoso, siempre va a encontrar problemas, siempre va a encontrar. ¿Por qué? Porque está rechazando el conocimiento. Y eso, hasta en lo natural, hasta en lo secular, hermano. ¿Verdad que sí? Digamos, hermano, a veces, digamos, nuestros padres antes tenían el concepto que para qué uno iba a ir a estudiar. Muchos de nuestros padres antes. No, ya a los 15 años que se va a trabajar, que produzca, porque para qué va a ir a la escuela, decían los papás antes, hermano.
con el tiempo se dieron cuenta de la importancia que tiene, hermano, el haberse preparado, el haber estudiado. ¿Por qué? Porque tiene un mejor estilo de vida, tiene más posibilidades, tiene unas puertas que a otros no se le abren. Entonces, hasta en lo secular esto se aplica, cuanto más en lo espiritual. Amén. Sigamos. Proverbios 10:21. Los labios del justo guían a muchos. El necio muere por falta de conocimiento. Es decir, esto podría ser una muerte espiritual. El necio muere por falta de conocimiento. Es decir, se queda en su necedad. Hermano, ¿sabe que cuando yo trabajaba secularmente me decían en el lugar donde yo trabajaba, siempre hay una mejor forma de hacer lo que hoy haces? No importa qué bien te parezca hacer lo que haces, siempre hay una mejor manera de hacerlo. Y de verdad que es cierto, hermano. Digamos, por ejemplo, yo me pongo a pensar en cuanto a la Biblia. Antes, para estudiar la Biblia, uno necesitaba demasiados libros, hermano. Y no existían los libros. Tenía una Biblia aquí y ahora no. Ahora uno solo con un clic ya le dice qué significa una palabra. Con un clic ya le dice dónde, en qué versículos aparece una palabra. Yo digo, qué fácil hacerlo. Pero antes no. Antes había el libro, buscarlo. Hermano, ay Dios mío, hermano, qué difícil. Y no tenía uno todas las versiones que ahora tiene. Ahora, ¿cómo se ha facilitado? Y ni así la leen. Que Dios nos ayude. Sigamos. Eclesiastés 11:10. Aleja pues de tu mente el enojo, aparta el mal de tu carne, porque la juventud y la falta de conocimientos son fantásticos. Mire todas las consecuencias de la falta de conocimiento, hermano. Es tremendo. Sigamos. Isaías 5:3. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Ahora pregunto yo, ya está, ¿cuántos versos le voy leyendo? ¿5? ¿Será importante el conocimiento? Yo ni me quiero morir, ni quiero ser vanidoso, ni quiero tener un sendero tortuoso. Yo no quiero nada de eso. Entonces sí es importante el conocimiento. Jeremías 10:14. Todo hombre, perdón, yo no quiero ser ninguno así como dice ahí, para no decir la palabra, ¿verdad? Porque en otro lado puede ser, pero como está aquí en esta versión, todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Dios mío, hermano, a estas alturas, yo reprendo. Yo no quiero quedarme en esa condición. Oseas 4:6. Mi pueblo, ahora ya no solo es llevado cautivo, es destruido por falta de conocimiento. Y aquí todavía le añade más. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré para que no seas sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también. ¿Cuántos quieren que Dios se olvide de sus hijos? ¿Cuántos quieren ser rechazados del sacerdocio? Si la Biblia lo que dice es que por medio de su sangre Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hermano, y ahora que me rechace del sacerdocio. No, yo no quiero eso. Porque, hermano, eso es una bendición extraordinaria. Ok, el último verso, Efesios 5:17. No sean pues faltos de conocimiento, sino entiendan cuál sea la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que la falta de conocimiento impide el que conozcamos la voluntad de Dios. Quien rechaza el conocimiento está rechazando la voluntad de Dios también, porque Dios a través de la misma palabra nos da a nosotros a conocer, hermano, muchas de las cosas que nosotros, más bien dicho, todas las cosas que nosotros deberíamos de hacer. Ok, ahora hay un conocimiento que nosotros deberíamos de tener, claro, y es el conocimiento del tiempo que estamos viviendo. Mire, hermano, es importante
que nosotros conozcamos el tiempo que nos ha tocado vivir. Mire, ¿por qué Dios nos dejó a nosotros para este tiempo? ¿Por qué no? Mire, usted sabe que hay principios en la Biblia. Uno de esos principios es la gloria postrera. Ok. El vino del final en las bodas de Caná fue mejor que el principio. El pacto del final fue mejor que el primer pacto. Y así podríamos citar muchos otros versos. Ok. ¿Qué está diciendo? Que lo mejor siempre se deja para Dios. Ahora póngase a pensar aquí a usted porque lo dejaron. Porque yo me comparo con los héroes de la fe. Y ahí digo yo, no contiene. Pura división, ¿verdad? No contiene. Porque hermano, si lo mejor siempre se dejó para el final, y ahora nos dejan a nosotros para el final. ¿Sabe cómo me imagino yo, hermano? Perdón el ejemplo tan carnal que voy a poner, pero ¿sabe cómo me imagino? Los mejores futbolistas de este tiempo en un equipo y en el otro nosotros. Todos gordos, panzones. Yo me imagino en pantaloneta con unas canillitas, todas blancas porque ni te asomaba. ¿Se imagina eso? Y yo me imagino a los mejores jugadores, no voy a mencionar porque no va a hacer que ofenda a alguien, pero me imagino a los mejores jugadores y contra eso vamos a pelear. Ahora me imagino a los héroes de la fe, nos miran a nosotros y dirán, si en una carrera de relevos el mejor competidor se deja al último. Así es, aleluya. Yo digo, Señor, ¿y por qué nos dejaste a nosotros? ¿Sabe qué creo yo? Pura misericordia. Aleluya. Pura misericordia. ¿Sabe por qué? Para que no nos gloriemos de que es por nosotros. Porque nosotros, sabe que siempre me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Por qué cuando falló Rubén, el hijo de Jacob, el primogénito, por qué no le dieron la primogenitura al segundo? Simeón, el que oye inteligentemente. Al tercero, Leví, el del sacerdocio. Al cuarto, Judá, que dice la Biblia, llegó a ser poderoso entre sus hermanos. Se la dieron a de los últimos, a José. ¿Por qué? ¿Por qué no se la dieron a alguno de los otros? A Isaacar, que no entendido los tiempos. No, a José se la dieron. Y entonces, ¿sabe? Igual David. David llegó a ser el primogénito espiritual entre sus hermanos. Y él era de los últimos. Y entonces yo me pongo a pensar. Mire pues. Es como que un muchacho tiene a su novia. Y su novia, ¿sí entiende este, va? Amén. ¿Qué significa? Lo cortó. Entonces viene él y dice, yo la voy a provocar a celos a esta muchacha. ¿Qué se cree? ¿Qué tendría que hacer para provocarla a celos? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo tendría que ser la otra para provocarla? Bonita. Vaya. Ahora viene Dios. Israel era la bonita y le falla. Y dice, lo voy a provocar a cero. Y nos busca a nosotros. Todos despeltados, todos plasticados. Nos voy a provocar a cero. Eso no lo entiendo, hermano. ¿Cómo nos va a provocar a cero? Si Israel dirá, estos pobres. Guatemala. ¿Cuándo han tenido un premio Nobel? Miren cuántos premios Nobel tienen los de Israel. Miren las cosas que hacen en el desierto. Nosotros miedo le tenemos al desierto. Nosotros para llegar a Estados Unidos somos el desierto. Dios mío, hermano. Yo digo, no contiene. Ahora, ¿sabe qué entiendo yo? ¿Por qué nos escogió a nosotros? El Señor. Porque yo me imagino que habían otros
Vaya, pues. Y el Señor dijo, me voy a buscar un pueblo que no es pueblo, una nación que no es nación. Y con eso le iba a provocar a celos. Aleluya. Entonces, ¿sabe qué entiendo yo? Que nosotros estábamos en la de último. Y entonces, el que seguía después de Israel, ¿sabe qué pueblo a decir? Era bueno. Había otro bueno. Y nosotros. Entonces el Señor vio, Padre Santo, todos estos que lo anteceden a este pueblo son tan buenos que si no le doy la oportunidad a Luz, nunca la van a tener porque estos son muy buenos. Es decir, no nos dio la oportunidad por buenos, sino porque nunca hubiéramos tenido la oportunidad con todos los buenos que nos antecedían. Ay, pastor, su teoría está bonita, pero ¿de dónde la saca? De la Biblia. Amén. De la Biblia. Señor, solo yo he quedado. Tranquilo, Elías. Hay 7,000 que están esperando. Son mejores que tú. Hermano, ¿y por qué no pusieron a David primero antes de Saúl como rey, pues? Si David era mejor. ¿Por qué mandaron al primer Adán y no al postrer Adán? Si el postrer Adán no hubiera fallado. Porque si el postrer Adán hubiera venido, el primero nunca hubiera tenido la oportunidad. Si hubieran puesto a David, Saúl nunca hubiera tenido la oportunidad. Entonces se le da oportunidad a los malos para ver si podemos alcanzar algo. Porque si no, nunca vamos a tener la oportunidad. Así que el día que tú y yo creamos que nos pusieron aquí por buenos, nos van a sacar uno mejor. Ni una vez te digo. Pastor, disculpe, yo no puedo tocar el pastor, ¿no? Se van a poner uno mejor que tú. Aleluya. Amén. Y después vas a estar arrepentido de haber menospreciado esa oportunidad. Gracias, hermano. Gracias. Perdón que yo me mueva tanto, que no me he bajado. Ya no me he bajado. Es que aquí porque está chiquito no me he bajado, pero ya me va a bajar. Es decir, hermano, entonces, eso tiene que despertar en nosotros gratitud. Amén. Eso tiene que despertar agradecimiento. Hermano, yo, digamos, cuando a mí me mandaron a pastorear, hermano, yo me siento avergonzado ahora. Bueno, me pasó la vergüenza, pues, pero ¿sabe por qué? Porque había muchos mejores que yo, hermano. Yo tenía 1 año con 8 meses de convertido. Nunca había tenido un privilegio en la iglesia. El primer privilegio fue ser pastor. Y me ponen, y había unos ancianos en la iglesia donde yo estaba, que eran, hermano, y yo hasta, ¿y sabe qué? Hasta ellos me lo decían. No entendemos por qué lo pusieron a usted, no uno de nosotros, me decían los ancianos. Pues yo no sé si era por calor o por qué, ¿verdad? Es que así dicen en Guatemala. Cuando alguien se enoja, ¿no? Es por calor, dicen. Puro calor. Es decir, hermano, yo no sé, pero a mí, Padre Santo, yo digo, es pura misericordia. Amén. Así es. ¿Dónde fuimos a estudiar nosotros la Biblia, pues? ¿Qué curso de... Bueno, no sé si los hermanos, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Pero no sé si ellos fueron a estudiar a algún lado. No, hermano. Y Dios decidió que nosotros, Amén. pero no por bueno, Amén. Así es. no por bueno, porque Él escoge lo vil, lo necio, lo que no tiene valor, Aleluya. lo insensato. Ay, Dios mío, mire lo que escoge. O sea, no nos escogió por bueno. Amén. Así es. Búsquenme al que menos le atina, dijo el Señor. Ya lo decimos nosotros. Amén, dijo nosotros. El que menos le atina, y ahí estamos nosotros. Ahora mire este versículo, hermano, Jeremías 8:7. Por el tiempo que estamos viviendo. Y es que, hasta la cigüeña conoce el tiempo de su migración, así como la tórtola
la grulla y la golondrina cada año retornan en el tiempo que Dios les ha fijado. Pero ahora mire esta parte. Pero no así mi pueblo. Y le marqué esta palabra hasta para decirle lo siguiente. Es como que Dios nos diga, hasta los animales entienden su tiempo y mi pueblo no entiende. Perdón, no lo estoy ofendiendo. Yo interpreto ese versículo. Amén, así es. ¿Se recuerda aquel versículo que dice, lo hiciste un poco mayor que los... lo hiciste un poco menor que los ángeles? Ok, se refiere que en los ángeles tienen una jerarquía, abajo estamos nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos que estarle tornando los dedos a los ángeles. Ángel, hágame el favor, va a Disculpe, hermano. Si nos hicieron menor que los ángeles. Ahora, y de abajo de nosotros, ¿cuál es la siguiente creación? Los animales. Ah, entonces el salmista bien pudo haber dicho, lo hiciste un poco mayor que los animales. Un poco nada más. Pero resulta que los animalitos estos, hasta, y por eso le marqué hasta la cigüeña conoce el tiempo de su migración, así como la tórtola, la grulla y la golondrina, cada año retornan en el tiempo que Dios les ha fijado, pero no así mi pueblo. Y ahora dice, no aceptan la guía que les ofrecen las leyes de Dios. Es decir, si nosotros aceptáramos la guía que nos ofrece la ley o la palabra del Señor, entonces conoceríamos el tiempo del retorno. El tiempo del retorno. Hermano, y es que el tiempo de retornar con el Señor ya llegó. Ya llegó, estamos en ese tiempo. Y vaya, y la otra cosa, hermano, que ninguno de nosotros tiene que comprar la vida. ¿Cuánta gente se murió en la pandemia? ¿Cuánta gente se ha muerto para llegar a este país? Y usted aquí está. Vivito. Nada más. Colgando no, porque no tiene cola. Pero sí está vivito. Aquí está, hermano. Entonces yo digo, Padre, porque nosotros nos preparamos para la venida del Señor, pero nunca nos estamos preparando para, ¿y si nos toca morir? Y como dijo alguien, hasta en los cementerios hay crucecitas blancas. Es decir, no solo se muere la gente por adulta, se mueren niños también. Entonces nosotros no podemos tener la seguridad que es lo que tenemos que hacer, entender nuestro tiempo de retorno. Entonces, para entender el tiempo del retorno, hermano, ahora porque dice aquí, ¿verdad? No aceptan la guía. Ok, Salmo 86, 11. Guíame, Señor, por tus sendas y yo caminaré según tu verdad. Alégrese mi corazón de modo que respete tu nombre. Pero yo le quiero hacer énfasis aquí. Guíame, Señor, por tus sendas. Por tus sendas. Entonces le puse el tema, tiempo de retornar. Guíame por tus sendas. ¿Qué sendas son las sendas del Señor? Entonces miremos algunas sendas, hermano. Nosotros tendríamos que conocer. Salmo 119, 59. Reflexioné sobre mis pasos y mis pies se encaminaron por la senda de tu palabra inmutable. Por la senda de tu palabra que no cambia. Hermano, mire, a veces nosotros tenemos conceptos. Yo digo, a veces se nos quedó grabado el evangelio de la abuelita. Porque la abuelita se decía en sus versículos que saber de dónde se los sacó. Ayúdate que yo te amaré. Y tantos versículos que no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Saber de dónde se sacaron ese versículo.
Al que madruga Lo Dios que- lo ayuda. Al que sí, es decir, lo que dice la Biblia es que no se cae ninguno de nuestros cabellos. Sí, pero no dice que no se cae la hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es del que Dios, es de Dios que tiene misericordia. Pero nosotros le pusimos del que Dios. No, eso es distinto. Es de Dios que tiene misericordia. Y así le podría citar muchos versículos que se quedaron grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí se cumple la ley de la primera mención. Es decir, lo primero que sabes de algo es lo que te queda grabado en tu corazón. Y si eso fue lo primero que viste del Evangelio, hermano, eso fue lo que te quedó grabado. Estoy diciendo una que otra cosa, pero hay muchas cosas, hermano, religiosas que se dan. Por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? ¿Cuándo se debe bautizar? ¿En qué momento se debe bautizar? Que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, que Dios mío, hermano, una serie de requisitos para bautizarse. Hasta la Biblia lo que dice es que creyendo también nos bautizamos. Entonces, ahora, yo quiero caminar por la palabra inmutable, porque hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces, me tengo que, mire, buscar versículos que respalden cómo yo quiero vivir, los voy a encontrar. Sacados de contexto si quiere, pero los voy a encontrar. Para decir que alguien quiere tomarse su copa de vino, sí. Entonces, ¿por qué Jesús multiplicó el vino en las bodas de Cana? ¿O por qué convirtió el agua en vino? Para decir que, ¿cómo se llama? Que quiere tener más de una mujer. También, hermano, hay. David tenía bastantes. David tenía la libertad de estrenar mujer todos los días si quería. Usted también estrena, ¿verdad? Pues porque no, son las misericordias cada mañana, ¿verdad? Entonces estrena. Es decir, hermano, ay, pero no, la palabra no se debe hacer en nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer la palabra. Ese era el evangelio que tenían los famosos gabaonitas, ¿verdad? Todo viejo. Y lo viejo, qué rico es lo, por ejemplo, hermano, zapatos viejos, qué rico, ¿verdad? Ya tienen los callos marcados, ya si tiene juanete ya se le marca su juanete. Es decir, hermano, qué rico ponerse zapatos viejos, pero los zapatos nuevos. Pero somos nosotros. Mire esos jugadores de todos los deportes, básquetbol, tienen unos pies tan feos, hermano. Pero ¿sabe qué les hacen a ellos? Les hacen el tenis de acuerdo a su pie. Y a veces nosotros eso quisiéramos. Que nos hagan el evangelio como yo lo quiero. ¿Cómo quieres el evangelio? ¿Lo quieres light? ¿Lo quieres legalista? ¿Cómo quieres el evangelio? ¿Quieres con demandas sin demandas? ¿Quieres con pecados sin pecados? ¿Cómo quieres tu evangelio? Que te digan, no importa, hermano, ¿sabe qué, hermano? Le voy a bajar el diezmo al 5%. De todas maneras no diezmo. Aquí no, en otro lado. Mire, hermano, yo no sé por qué la gente se complica tanto, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo llegué al evangelio, mi esposa ya era cristiana. Y entonces yo llegué a la iglesia, el Señor obró de una manera, yo no sé cómo acepté a Cristo. Es decir, no es como un reclamo, es como lo acepté, sino que es que yo estaba dormido. A mí me agarró el Señor en las primeras etapas de mi vida cristiana, me agarró dormido. Porque, fíjese pues, yo estaba un día, había una vigilia como a 2 casas de la casa, y entonces mi esposa me dijo, fíjate que con las vecinas queremos hacer una vigilia. Yo no era cristiano, entonces le dije, ¿sabes qué? Andate a tu reunión, yo me voy a quedar con los niños, eran 2 niños los que tenía, andate, no hay ningún problema, yo me voy a quedar con ellos. ¿No te quieres ir? No, pues eso es de lo tuyo. Y entonces me quedé viendo televisión, porque los hijos ya se habían dormido porque tenía la vigilia, me quedé viendo televisión y me quedé dormido.
Entonces, yo desperté cuando estaba tocando la puerta del lugar donde estaba la vigilia. Yo estaba tocando la puerta y cuando me abrieron, ahí desperté, hermano. ¿Cómo llegué? No sé. ¿Cómo salí de la casa? No sé. Es más, dejé la puerta abierta de la casa, mis hijos adentro. Algo tipo sonámbulo llegué yo, hermano. Y cuando yo despierto, el predicador está diciendo, abriendo la puerta, y me está diciendo, hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Yo no oí, es decir, yo no oí un mensaje. Yo no oí un mensaje. Yo, hermano, no. ¿Saber qué haría? Por eso el Señor, yo le digo, Señor, como sos, me agarraste de la mierda. Vale. Luego, cuando quería ser bautizado con el Espíritu Santo, me pasó lo mismo que el apóstol Sergio. Hermano, yo no recibí el bautismo, no recibí. El más, un día nos citaron en la iglesia donde yo asistía para orar por nosotros y la mayoría recibieron y yo no recibí. Yo me frustré porque yo quería ser bautizado. ¿Y qué si dormí me agarra otra vez el Señor? Y luego me hablaba en sueño, es decir, solo dormía. No duermo mucho, pero ¿sabes por qué? Yo digo que el Señor dijo, despierto va a estar algo difícil, mejor lo agarro dormido. O mejor lo duermo así como Adán. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, mire, ser ministrados conforme a la palabra. La palabra no va a cambiar, la palabra es la palabra, claro, sin ser legalistas ni nada por el estilo, pero tenemos que apegarnos a lo que dice. Bueno, pero lo que le iba a contar era esto. Entonces yo llego al Evangelio y empiezo a ir a la iglesia, ¿va? Y entonces llego a la iglesia y los hermanos aplauden. ¿Por qué aplauden? Le digo a mi esposa. Pues porque la Biblia dice, batir las manos. Y me empezaba a explicar. Ah, okay. Entonces hay que aplaudir. ¿Sí, ¿dice la Biblia eso? Sí. Ah, vale. Entonces aplaudo. Y después, mira, ¿y por qué yo oigo que unos se ponen a hablar unas palabras bien raras y después dicen que así dice el Señor? Eso es el bautismo. Ahí fue donde yo empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Luego, yo era bien curioso en la iglesia. Luego, en el momento de las ofrendas, yo veía que unos echaban en efectivo y otros echaban un sobre. ¿Por qué unos echan efectivo y otros sobre? Porque yo solo efectivo echaba. ¿Por qué? Es que me digo, lo que pasa es que los que echan efectivo es ofrenda, los que echan sobre es diezmo. ¿Qué es eso de diezmo? Es el 10% del salario. Y lo dice la Biblia, digo, sí, me dice. Ahora, el otro domingo ya veo mi sobre. Hay algunos 20 años tienen y no hay modo que empiecen. Esperando una revelación, dice que está. Padre Santo. ¿Y usted cree que le va a venir revelación a alguien que no es obediente? Porque todo empieza por la obediencia. El que obedece, le viene la revelación después. ¿No te he dicho que si creyeras? Primero es creer y después ver. ¿Pero quieren ver cuando no han creído? No. Es decir, hermano, entonces apeguémonos. Mire, si yo no hacer, dígame una comida así, que es algo difícil de hacer. Va, tamales. ¿Cómo? ¿Cómo dice? La comida que hizo el hermano. Ajiaco. Bueno, yo no sé hacer ajiaco. ¿Qué tengo que hacer para hacer ajiaco? Me voy a YouTube y le pregunto, ¿cómo hago ajiaco? Y entonces me van a sacar una receta y hasta un video. ¿Qué tengo que hacer para que me salga bien? Apegarme a la receta, hombre. Entonces, yo quiero que mi vida camine bien y no me apego a la receta. ¿Cómo? Si aquí dice que yo tengo que hacer tal cosa, amén, hay que hacerla. Si Dios no se equivoca, aunque a mí me parezca que es ilógico lo que Dios me está pidiendo, pero si Dios dice, amén, como dice el apóstol Sergio, la Biblia dice que un monstruo marino se tragó a Jonás, y yo lo creo. Pero si dijera que Jonás se tragó al monstruo, igual lo creería, yo no tengo problema. Sí, pero ¿por qué me va a poner? No, pero aquí como que Dios se... No, hombre, así es como Dios lo dice, hermano.
o como aquellos canales esos de investigación, ¿verdad? Que dicen, hermano, que ¿cómo se llama? Que lo que pasó cuando ellos pasaron el Mar Rojo es que un viento recio vino y que entonces secó el lugar y que no sé qué, y que no sé. Y que entonces cuando ellos pasaron estaba bien bajito, por eso pudieron pasar. Entonces dijo el apóstol, es mayor el milagro, porque los egipcios se ahogaron en un charco. Sí, podemos encontrar explicación de lo que no tiene explicación realmente. Es que la Biblia no es lógica. Si le quieren meter tu lógica, ese fue mi problema con las lenguas. Porque yo quería entender primero las lenguas para recibirlas, por eso no las recibía y por eso me agarraron dormido. Es decir, la palabra es para pegarnos a ella. Hermano, todo lo viejo es fácil de acomodar, pero lo que viene nuevo de la palabra, somos nosotros los que nos hacemos a ella. No es la palabra la que se va a hacer a nosotros. Amén. Entonces, yo quiero caminar por la senda de esa palabra que no cambia, la palabra inmutable ahí, porque entonces voy a entender el tiempo del retorno hacia el Señor. Amén. Números 22, 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas. No voy a hablar del contexto, hermano, en este momento. Una senda de viñas. En la viña, ¿qué se siembra, hermano? Uvas. Sí, vides. Y las vides es igual a uva, ¿verdad? Y la uva, ¿figura de qué es? Vino. ¿Y el vino figura de qué es? ¿Ah? Perdón, ¿qué dijeron ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermano? Dígame. ¿O quién fue el que dijo? ¿O quién dijo? ¿Algo allá? Sangre vio que dijeron. Yo dije sangre. Eso quiere decir pacto. Y pacto igual a fidelidad. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos? Hermano, la fidelidad se prueba en todas las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo cuando uno tiene poco que cuando uno ya tiene mucho. No es lo mismo cuando venías para este país. Señor, si me llevas allá, yo te voy a servir, Señor. Señor, si me llevas, Señor, yo te voy a buscar. Señor, si me llevas, todos los días voy a estar en mi culto. Te voy a servir, Señor. Y ahora solo viene cuando hay invitados. Como no conozco a nadie. Mire pues, hermano, el que es fiel en lo poco. Amén. Es decir, Dios siempre te quiere bendecir más de lo que estás. Pero para poder bendecirte te prueban lo poco. Mire, Israel, antes de llevarlos a la tierra prometida, los metió en el desierto. Y la mayoría se quedaron en el desierto. La mayoría no pasaron la prueba del desierto. ¿Por qué, hermano? Porque protestaban, porque renegaban. Y Dios, hermano, honestamente, ¿quién de ustedes pasó por el desierto para llegar aquí, hermano? ¿Y cómo fue? Solo con lo que digo ya lo entendemos bien. ¿Y usted, hermano? ¿Usted también? ¿Y cómo le fue? Hermano, mire, yo digo que debe ser difícil. ¿Y eso que era un tramo corto? No. ¿Ah? Pero no 40 años. Tramo corto. Por muchos días que han sido, no fue tan largo. Pero hermano, no entiendo por qué Israel protestaba tanto. Si llevaban la columna que los protegía del sol. La nube que los protegía del sol. La columna de fuego que los calentaba en la noche. El maná caía del cielo para darles alimento. La roca los seguía para darles agua. La ropa no se les envejecía. El zapato no se desgastaba. ¿Qué protestaban entonces? No es como nosotros, ellos sí sufrieron. Los israelitas no sufrieron. Ellos lo tenían todo. Todo. Como el desierto no daba nada, todo venía de arriba.
Todo venía de arriba. La nube, la columna de fuego, el maná, el agua, porque era la roca que había venido del cielo. Hermano, el milagro del vestido y el... Entonces, ¿por qué protestaban? ¿Por qué protestaban? ¿Y no será que a veces así somos nosotros, hermano? Inconformes siempre con lo que tenemos. Mire qué bendición que Dios lo trajo a usted aquí. Pero no se olvide que Dios nos va a probar la fidelidad. Y uno de los peligros más grandes en cuanto a la fidelidad es el aspecto económico. Y aquí, si algo abunda, en la economía. Hermano, porque digamos, si usted viene de Honduras, sus lentillas se le multiplicaron por cada dólar, por 3. Usted viene de México, por 2, más o menos. No por 17, perdón. Allá por 24, en Honduras por 24. En México por 17, en Guatemala por 8. Es decir, por 400, imagínese usted. En Cuba. Dios, hermano, la economía. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿por qué la Biblia dice, verdad, que nadie puede servir a 2 señores? Luego dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y luego dice, nadie puede servir a Dios. ¿Qué? ¿Y por qué ponen las riquezas? ¿Por qué no ponen otra cosa? Porque ese es en el corazón del hombre. Ese es el rival más fuerte que tiene Dios. El aspecto económico. Y por eso le digo, este país es una bendición. Hermano, es una bendición. Porque lo que uno llega a alcanzar aquí, uno no lo tenía en su país. Por muy bien, hermano, que estuviera en su país, uno no tiene los lugares a donde usted va. Ahora, hermano, son lugares que nunca se hubiera imaginado conocer, ni ver lo que está viendo. La ropa, perdón con todo respeto, pero la ropa que usa. Antes se nos iba bien de paca. Sí, perdón. Pero antes, tal vez, el pelo no se lo arreglaba como se lo arregla ahora. Ahora se hace rayos, truenos, pero, hermano, no estoy menospreciando, estoy diciendo los lugares donde va a comer. Si allá en su país para comer afuera, sacaba la mesa al patio. Es decir, las cosas cambiaron y qué bueno, yo me alegro por eso, hermano. Mire, yo me alegro cuando la gente supera. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso llegaron al río Jordán y antes del río Jordán les dijo el Señor, les empezó a decir, ¿hay alguno que no está circuncidado? Entonces se circuncida una vez. Vamos a participar de la mesa del Señor, esa es la Pascua. Y luego le dijo, y nunca se olvide que yo soy el que doy el poder para hacer la riqueza. Nunca se olviden que no es por ustedes, no es por lo bueno que sea, yo soy el que doy el poder. Pero se lo recordó porque sabía que iban a entrar a una tierra de la abundancia. Entonces, a usted también le cambiaron las condiciones, pero ahora tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque usted vino a este país buscando un mejor estilo de vida, y eso no es malo, está bien, es correcto, eso es una buena meta, que usted ha venido a buscar un mejor estilo de vida, le cambiaron sus condiciones, pero usted no puede seguir ya siendo cristiano, amador del Señor, hermano, con esa meta en su mente. Porque si no, siempre la iglesia, el Señor y el servicio siempre va a estar en segundo lugar. Que le cambiaron las condiciones y que Dios le siga bendiciendo, que le aumente de salario, pero no de trabajo. Sí, que le cambien de posición a usted para que usted esté mejor, hermano, y trabaje menos y gane más. Eso es una bendición, pero que su corazón no se ponga en eso. Porque la comodidad es seductora y atrapa. Sobre
sobre todo cuando uno nunca lo ha tenido. Uno nunca ha tenido algo, hermano, es muy fácil. Mire, si ese fue el gran problema de Abraham, haber esperado 25 años por la promesa, cuando llegó, puso su corazón en la promesa. Y eso estamos hablando del padre de la fe. Abraham, sin la promesa, edificaba altares, edificaba altares, edificaba altares. Te llegó la promesa, se olvidó de hacer altar y se puso a hacer un banquete, una fiesta. Se puso a hacer una fiesta porque iba a destetar a Isaac. ¿Quién hace fiesta por destetar a su hijo? Nadie. Y él se puso a hacer una fiesta. Entonces vino Dios y le dijo: quiero que me edifiques un altar. Todos los altares anteriores los hiciste voluntariamente, pero ahora yo te mando, edifícame un altar y me ofreces el motivo de tu fiesta, de tu banquete. Gloria a Dios. No, gloria a Dios, no, hermana. Estaban pidiendo cuál era la motivación de su banquete. Estaban pidiendo Isaac, Abraham bien pudo haber dicho: pero en la escuela a mí me enseñaron que los que se regalan no se piden. Y sin embargo, hermano, no se lo pidió. ¿Pero por qué se lo pidió? Porque se había olvidado de hacer altar. Entonces, ¿sabes una cosa? Gloria a Dios porque Dios te bendiga, hermano. Pero no se te olvide que primero es el altar Amén. y después el banquete. En el altar se honra a Dios. En el banquete siempre se honra a una persona. Por eso la Biblia habla del banquete de Herodes, el banquete de Esther, el banquete de Asuero, el banquete, porque era la persona que se honraba. El único banquete donde se honra a Dios y que también es un altar es la mesa del Señor. Pero todo lo demás, siempre, hermano, todo banquete siempre es para honrar a una persona. Entonces, tenemos que tener cuidado y hay que aprender a ser fieles con el Señor. Amén. La fidelidad con el Señor te la van a probar en todo, en lo poco, en lo ajeno, también te lo van a probar. Por eso, estás pidiendo al Señor que te dé una casa, tu carro, qué sé yo, qué te estás pidiendo. ¿Quieres una casa? Pero la que rentas, la tratas mal. El que es fiel en lo ajeno, le dan el propio. Amén. Cuida esa casa el día que te vayas, porque te vas a cambiar de casa, déjala pintada, arréglala. Ay, pero ese viejo chucho no me... No, tranquilo. No te lleves, porque hasta se llevan los baños, los baños, no, ¿cómo va a ser eso? Trátela bien y Dios le va a dar el Amén. Amén. Y la otra cosa, la fidelidad en lo poco, en lo ajeno, en las riquezas injustas. El que es fiel en las riquezas injustas, Dios le dará las verdaderas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Es el dinero. ¿Eres fiel en tu dinero con Dios? Porque le quieres servir al Señor. Ay, Señor, si me llamaras a un ministerio, ¿cómo te van a entregar riquezas verdaderas si en riquezas injustas no somos fieles? Como le dijo aquel pastor a alguien que lo fue a recoger al aeropuerto. Llegó el pastor al aeropuerto, iba a predicar en la iglesia y lo fue a recoger un hermanito. Pastor, hijo, le ayudo con su maleta. 10 más, le digo. No, entonces mejor me llevo yo mi maleta. Porque si le robas a Dios, bueno, porque me robas a Dios. Entonces, la fidelidad es un tema, porque la Biblia dice que cuando el Señor regrese, ya después de haberse ido y regresa, hermano, en su segunda venida, viene con los llamados, escogidos, infieles. Pero esos fieles se los tuvo que haber llevado antes, porque la fidelidad es, hermano, es casi que el principal requisito para ser arrebatados en la iglesia, pero fieles en todo, en todo. Amén. Amén. Y amén. Que Dios nos ayude.
Yo quiero aceptar la guía que me da Amén. la palabra, la ley de Dios. Y como esto también significa vino, ustedes dijeron también gozo, ¿ah? Así que no se va a enojar conmigo. Ande por la senda de viñas, hermano, con gozo conmigo. Ay, que Dios nos ayude. No vamos en las manos, dice. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Mire, ese verso. Este verso es un verso que a mí me ha dado vueltas la cabeza. No por lo que pueda predicar, sino para mi propia vida. Porque yo digo, como los animalitos que viven por instinto entienden su tiempo, y como nosotros que tenemos el Espíritu Santo no vamos a entender el tiempo de Dios. Necesitamos entender el tiempo de Dios. Y por eso Dios aquí pone, y es que hasta, como quien dice, no puede ser que los animalitos entiendan ese tiempo y ustedes no lo puedan comprender. Yo necesito entender el tiempo de Dios. Yo quiero comprender el tiempo de Dios. Quiero prepararme para ese tiempo. Tengo que saber que llegó mi momento y lo que tengo que hacer es dejarme guiar. Dejarme guiar. Y ese salmo tan precioso, ¿verdad? Guíame, Señor, por tus sendas y yo caminaré según tu verdad. Que me guíe por las sendas del Señor. Esa senda de la palabra inmutable, esa senda también de las viñas. Señor, aquí estamos delante de ti, solicitantes de misericordia, papá, pidiendo tu ayuda. Señor, por favor, queremos que se abra nuestro entendimiento. Ahora sabemos más que nunca, Señor, la importancia que tiene el conocimiento. Y